En el alto horno, el oxígeno fue removido del mineral por la acción del monóxido de carbono, el cual se combinó con los átomos de oxígeno en el mineral para terminar como CO2 gaseoso dióxido de carbono. Ahora, el oxígeno se empleará para remover el exceso de carbono del radio. A elevadas temperaturas, los átomos de carbono disueltos en el hierro fundido se combinan con el oxígeno para producir monóxido de carbono gaseoso y de este modo remover el carbono mediante el proceso de oxidación. En forma simplificada, la reacción es cualquier proceso de producción de acero a partir del arrabio consiste en quemar el exceso de carbono y otras impurezas presentes en el hierro. Una dificultad para la fabricación del acero es su elevado punto de fusión, 1400 grados Celsius aproximadamente, que impide utilizar combustibles y hornos convencionales. Por estas razones que nuestros antepasados solo podrían obtener una especie de acero, rodeando con carbón el mineral que contenía hierro. Al provocar la combustión del carbón, el hierro absorbía carbono y se generaba una capa de acero en la superficie. Debido a que este es un método rudimentario, no se podría elevar la temperatura hasta llevar el metal a su estado líquido, y se obtenía una masa pastosa de hierro y escoria, la cual requería ser martillada para eliminar esta última, y de este modo se conseguían barras de hierro forjado resistente y maleable, que no eran otra cosa que un tipo primitivo del acero. Actualmente, para superar esta dificultad en el refinamiento del acero, se han desarrollado tres importantes tipos de hornos: horno de hogar abierto o crisol, horno de oxígeno básico y el horno de arco eléctrico. El horno de hogar abierto es un horno enorme, y se le denomina de esta manera porque contiene en el hogar fondo, una especie de piscina larga y poco profunda, 6 m de ancho, por 15 m de largo, por 1 m de profundidad, aproximadamente. El horno de oxígeno básico es un horno en forma de pera que puede producir una cantidad de 300 toneladas de acero en 45 minutos. El horno de arco eléctrico es el más versátil de todos los hornos para fabricar acero. No solamente puede proporcionar altas temperaturas, hasta 1930 grados Celsius, sino que también puede controlarse eléctricamente con un alto grado de precisión. El acero, después de ser producido en cualquiera de los hornos de fabricación, contiene elementos perjudiciales que deben eliminarse y así producir acero de alta pureza y homogeneidad. Entre estos elementos perjudiciales están los gases que fueron absorbidos o formados durante el proceso de fabricación, tales como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si los gases no se remueven antes que el acero se solidifique, su presencia o sus reacciones con otros elementos en el acero pueden producir defectos, tales como intrusiones, partículas sólidas de óxido, sopladuras, bolsas de gas, descascarillamiento, grietas internas y fragilidad, pérdida de ductilidad. Para reducir al máximo el contenido de estos gases, en especial el hidrógeno, se somete al acero líquido a un proceso de desgasificación, el cual se lleva a cabo exponiendo al acero a un vacío. La presión enormemente reducida sobre la superficie del líquido permite que los gases escapen. El acero fundido puede desgasificarse de varias maneras. Las dos más comunes son desgasificación por flujo y desgasificación en la olla de colada. Desgasificación por flujo, también llamado desgasificación del chorro de colada. En este proceso, el acero fundido se vierte desde la olla de colada dentro de una lingotera, la cual está completamente encerrada en una cámara de vacío, mientras el flujo de acero fundido cae. Por efecto del vacío se fracciona en gotas. Debido a la reducida presión sobre el líquido, los gases fundidos se solidifican en un acero de alta pureza. Disueltos revientan y se extraen de la cámara por medio de una bomba de vacío, ya libre de gases en la lingotera, el metal. Desgasificación en la olla de colada. En este proceso, el acero derretido se desgasifica en la olla de colada. Se hace descender un recipiente de vacío calentado de modo que su boquilla de absorción quede por debajo del nivel líquido del acero fundido. La presión atmosférica impulsa el acero fundido hacia arriba dentro de la cámara de vacío, en donde los gases revientan y se extraen mediante la bomba de vacío. La elevación del recipiente de vacío permite que el acero fundido fluya de vuelta, por la fuerza de gravedad, dentro de la olla de colada. Este ciclo se repite varias veces hasta que la totalidad del acero en la olla se haya desgasificado, por lo que también es llamado desgasificación por recirculación. Desgasificación en la cuchara.
Es otra técnica utilizada para la desgasificación y consiste en ubicar previamente una cámara de vacío. Para facilitar la desgasificación, el acero líquido se remueve por medio de una corriente de gas inerte, argón o de forma electromagnética. Tratamiento de afino de los aceros inoxidables. En este proceso la chatarra se funde. Un horno eléctrico de arco de inducción. Después de la fundición, la cuchara con el acero líquido se ubica en la cámara de vacío y una vez hecho el vacío, se inyecta oxígeno con una lanza situada en la parte superior, que elimina el carbono con un mínimo de oxidación metálica. Al mismo tiempo, se pasa argón a través de un tapón poroso situado en el fondo de la cuchara, para homogeneizar la masa del acero líquido. Tratamiento de homogeneización por barboteo consiste en la agitación del baño mediante la inyección de un gas inerte, generalmente argón, a través del fondo de la cuchara o por medio de una lanza. Tratamientos de desulfuración y desoxidación. Se insuflan estos productos en polvo, a través de una lanza, por medio de gas inerte. Los productos más frecuentes para insuflar son el silicio, calcio, sílice y diversas escorias sintéticas. La agitación del acero por el paso del gas produce buena homogeneidad de composición y mejora la limpieza. Desoxidación del acero por el carbono en el vacío o DCD. Al ser tratado en el vacío el acero conteniendo carbono y oxígeno disueltos, estos elementos reaccionan entre sí, dando origen a Q. De esta forma se elimina el oxígeno del acero sin dejar residuos sólidos, inclusiones no metálicas. El gas es eliminado del sistema vacío, siguiendo la reacción hasta prácticamente la eliminación total del oxígeno. La deshidrogenación también es más alta, al ser ayudada por el desprendimiento de burbujas de CO, que facilitan el arrastre del hidrógeno. Tratamientos de afino con calentamiento de acero en cuchara. Por este proceso pueden conseguirse aceros con muy bajo contenido de azufre y gases, muy limpios y con control de la morfología de las inclusiones. También se consigue excelente control de la composición y la temperatura. Las cucharas se montan con tampones porosos por los que se inyecta argón. Una vez obtenido el grado de desulfuración deseado, se añaden las aleaciones requeridas obteniéndose el acero programado. Adición de aluminio y calcio por medio de alambre o de proyectiles. El alambre se introduce a gran velocidad en el acero mediante un mecanismo especial. Al mismo tiempo se remueve el acero de la cuchara inyectando argón. En el caso de adición por proyección, los proyectiles se lanzan a una velocidad controlada mediante un aparato que funciona como una metralleta de aire comprimido. Refusión por arco bajo vacío bar y bajo escoria electroconductora E.S.R. Por estos métodos se producen lingotes de acero de gran dureza. Ambos métodos consisten en la refusión de un electrodo de la composición química deseada, en un crisol, enfriado por agua, realizándose simultáneamente la fusión del electrodo y la solidificación del acero. La información contenida en esta presentación fue una parte obtenida de plataforma.unp.edu.co y el resto fue proporcionada por el ingeniero Publio Galeano.